somos privilegiados de parte de Dios, porque pocas actividades como estas mantienen el espíritu correcto, el espíritu adecuado con el cual nosotros debemos de abordar la doctrina. Debe de ser en un ambiente, primero, bajo autoridad y dependencia del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu no podemos entender nada, vamos a entender letras, vamos a entender conceptos, vamos a entender quizás pasajes hasta memorizados, pero no se van a hacer vida dentro de nosotros. Y algo que yo he aprendido es que la doctrina sana produce una vida sana. Si usted tiene duda que si la doctrina que usted está recibiendo es saludable o es sana, solo observe su vida. Si su vida está cambiando conforme usted está aprendiendo la doctrina de la palabra de Dios, entonces usted puede estar seguro que está en una doctrina saludable. Si lo que usted está recibiendo le está hinchando la cabeza de conceptos, pero no está cambiando su alma, entonces hay algo que cambiar ahí. Sobre todo cuando hablamos nosotros de escatología, porque la escatología tiene muchos mitos, también tiene mucha flojera de parte del pueblo de Dios para estudiarla. Hay gente que yo conozco, soy joven, tengo 42 años, pero tengo bastante tiempo en el Evangelio y es común encontrar personas que tienen miedo a abrir el libro de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de este libro. Así es que quiero decirle que usted es bienaventurado. Es lo que usted lo haya traído aquí, espero que no sea debatir, ¿verdad? Porque si es debatir, le digo que yo no le entro. Porque la doctrina no es para debatir. La doctrina de Dios se expone y solo el Espíritu Santo puede sellarla en tu corazón y decirte que lo que se está hablando es conforme a su palabra. Amén. Así es que lo que te haya traído aquí, seguramente yo así lo creo, fue un deseo por conocer más del Señor, fue un deseo por conocer acerca de los últimos tiempos, y es evidente que estamos en los últimos tiempos. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A quién no le gustaría saber cuándo serán estas cosas? A todos nosotros quisiéramos saber cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuántos no quisiéramos una ayudadita del cielo con una señal para prepararnos? Cuando veamos la señal, entonces nos preparamos y todos nos vamos con el Señor. Sería genial la señal. Y el fin del siglo. Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Esta frase es la primer señal de los tiempos que estamos viviendo, y me atrevo a decir que los tiempos que está viviendo la iglesia ahora son tiempos peligrosos, donde hay doctrinas, hermano, para tirar, para regalar, para reproducir. Hay muchas doctrinas, muchas. Hay muchos predicadores, hay muchos ministerios, pero hay cosas esenciales que no se han establecido en el corazón del creyente. Y para mí la escatología, porque hay definiciones teológicas acerca de lo que es la escatología, si nosotros hacemos una etimología de su significado, una etimología de la palabra escatología, es el estudio o el discurso acerca de los últimos acontecimientos. Pero yo he definido escatología como la doctrina del inminente regreso de Cristo a la tierra, y creo que sin importar la postura con la que usted ha crecido doctrinalmente acerca del Apocalipsis o de la escatología, todos coincidimos en algo: Cristo va a volver. Y también me atrevo a decirle que nosotros estamos más cerca de ver eso. Estamos muy cerca porque estamos viendo cómo todas las profecías ya están casi cumplidas. Yo no le voy a decir en qué nivel, si en el 80, en el 90, en el 99%, pero la mayoría de las profecías acerca del tiempo del fin ya están cumplidas.
Y lo único que hace falta es literalmente que nosotros podamos comenzar a entrar a ese momento de la venida de Cristo Jesús. Me atrevo a decirle, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, que hay muchos que ya hasta tienen por tardanza la venida de Cristo. Y yo estoy sorprendido porque a pesar de que hay muchas doctrinas y muchos ministerios y muchos predicadores, no todos están hablando acerca de la venida de Cristo. Están hablando de prosperidad, están hablando de un reino aquí y ahora, están hablando de profetizar, están hablando de tomar poder, están hablando incluso de mezclarse con la política, pero no están hablando de que Cristo viene. Y el libro de Apocalipsis termina con un clamor en el capítulo 22 que hace la iglesia juntamente con el Espíritu Santo. Y ese clamor dice: ven, Señor Jesús. Lo que a mí me hace pensar es que la iglesia tiene que sufrir un último apretón. La iglesia tiene que entrar en un tiempo en el que se va a sentir estrechada por el Espíritu para que pueda clamar y tener el deseo de salir de esta tierra. Caso contrario, me he dado cuenta que muchos cristianos viven contentos en la tierra. Muchos cristianos están siendo preparados y están mentalizados para vivir en el mundo y conforme a las cosas de este mundo. No tienen el deseo o no se ha despertado en ellos el interés de saber que Cristo viene y cómo es necesario que nosotros le esperemos como iglesia. La palabra de Dios dice en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cabe notar ahí que no dice el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre. Porque si el Hijo de Dios viene en este momento con todo su poder y toda su gloria, hermano, ¿quién pasa la prueba? ¿Qué ministerio dice: yo estoy listo para que el Hijo de Dios venga y me visite en mi iglesia? ¿Qué apóstol o qué profeta o qué presbiterio puede decir: yo estoy listo para que el Hijo de Dios venga a pasarme el examen final? Yo creo que ninguno. Primera de Juan capítulo 2 verso 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, para que cuando se dé su parucía, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Lo que a mí me deja ver es que muchos que no se están preparando para la manifestación del Hijo del Hombre, cuando esto suceda, van a salir avergonzados de su presencia. ¿Qué estoy proponiendo? ¿Que los que salen avergonzados no son salvos? No, yo con esto quiero abordar, perdón si me siento un poco, los que me conocen saben que no predico así, predico muy rápido y además porque tengo 50 minutos, ya me gasté 20 creo, pero no estoy acostumbrado nunca recibí el llamado de conferencista. Me cuesta trabajo ser conferencista, soy predicador, soy pastor y eso es lo que he hecho en los últimos años. Pero si usted me da la confianza, me gustaría poderme soltar un poco, ¿sí? Así es que quíteme su mirada de Sanedrín, por favor. Apunte todo lo que pueda y espero que en usted haya sangre de bereana, que vaya a su casa a corroborar lo que se le hable el día de hoy aquí. Sin duda vivimos los tiempos finales, son tiempos peligrosos. Segunda de Tesalonicenses 2 nos deja ver 3 operaciones. Está la operación, tiene que venir una apostasía, verso 3. Nada de esto vendrá, dice: rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie. Vuelve a hacer eco la palabra de mirad que nadie os engañe, de Mateo 24:4, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y no sé cuántos están de acuerdo conmigo
que hay apostasía en este tiempo. Lo que estamos viendo es que personas que han predicado por años de que Cristo es el Salvador, de que el Evangelio es poder para transformar, hoy están publicando que todo lo que predicaron hace 10 o 15 o 20, durante 15 o 20 años, ya no lo creen y ahora están abrazando lo que el mundo está ofreciendo. Están creando una nueva espiritualidad. Hay apostasía. Se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Entonces el anticristo, antes de venir en persona, tiene que venir en espíritu. De hecho, ha estado en espíritu trabajando entre los humanos, porque siempre ha existido alguien que se ha dejado manejar por el espíritu del anticristo, oponiéndose a todo lo que se llama Dios. Pero ahora en este tiempo lo vemos con más claridad. Y hay una operación de error, hay una operación del inicuo, operación de Satanás, pero también hay una operación de Dios. Y aquí es donde yo quiero entrar, porque así como está operando el espíritu del anticristo, así como está operando Satanás en el mundo, también el Padre ha entrado en una operación. Y lo que yo entiendo, amado hermano, en la palabra de Dios, es que la operación del Padre es la operación salvación. Lo que el Padre siempre quiso hacer con el hombre fue salvarlo y redimirlo. Todos conocemos Juan 3:16. Y creo que en ese punto todos estamos de acuerdo que la salvación es por gracia, es por fe en Cristo Jesús. Se tiene que creer y confesar que Jesús es el Señor. Amén. Estamos de acuerdo que todos esos puntos son bíblicos. Esa es la operación salvación. Y que a mí no me costó nada, pero no significa que fue gratis, porque hubo alguien que pagó. Cristo fue a la cruz en mi lugar por mí para pagar lo que yo debía delante del Padre, y solo así es que ahora puedo ser justificado. Lo puso tan sencillo, y espero que los hermanos teólogos no se enojen conmigo por lo que estoy diciendo, pero lo puso tan sencillo el Padre, que claramente dice la palabra que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, solo hay que hacer dos cosas: creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Por supuesto que lo que vas a confesar procede de la obra del Espíritu Santo, que te ha redarguido de pecado, justicia y juicio. Ahora, eso es salvación, y nadie pone en duda la salvación, ahí nadie se puede meter. Pero hay una segunda operación, y es la operación boda, que no tiene nada que ver con la salvación. La operación boda o la operación amor es que Cristo, comprometido con el plan del Padre, de que le habían preparado cuerpo y había leído en su libro acerca de las cosas que habían de suceder, y descendió para salvar al hombre, al estar entre nosotros, conoció a los que eran suyos, pero no le recibieron. Pero también conoció a unos que sin verlo le creyeron, y se enamoró de ellos. Y esa es la iglesia de Cristo. Quisiera decir que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, que todos los salvos están enamorados de Cristo. Pero me atrevo a decirle que no es así. Me atrevo a decirle que es más la gente que ya tiene plan salvación, operación salvación, pero que no se ha dado cuenta que Jesús es más que juez, es más que Señor, que es amado, que es el esposo, que es el cordero que va a tener bodas y que ha prometido buscar una esposa. Y esa es la noticia más importante que le tengo el día de hoy, que no la fue a sacar de los arcángeles, ni de los ángeles, ni de los querubines, sino la vino a buscar aquí, entre la raza humana. ¿Qué habría en nosotros de hermoso? ¿Qué habría de nosotros para que Cristo se enamorara? Yo entiendo la doctrina de la depravación total. Entiendo que estábamos completamente perdidos en delitos y pecados. Entiendo, hermano, que no había manera de que nosotros pudiéramos salvarnos, pero también entiendo que hay un Dios que respeta el derecho sobre su pueblo. Entiendo que no éramos nada, de la misma manera en la que entiendo que Ruth era moabita, estaba maldita por ley de Dios, por decreto de Dios, que los moabitas no tenían parte con su pueblo.
y sin embargo entró al plan de amor, a la operación de amor, y está dentro de la genealogía de mi Señor Jesucristo. Hay algunos principios que yo quisiera hablarle, una vez dejando establecido que el plan salvación es uno, que si usted creyó y confesó, si ya nació de nuevo, entonces la salvación por gracia es suya, porque Cristo pagó por ella. Es inalterable, nadie se la puede quitar, y no voy a entrar en problemas ahorita doctrinales, si se pierde o no, pero lo que hizo Cristo lo hizo bien, lo hizo perfecto, una sola vez y para siempre. Usted ya es salvo. Amén. Lo que quiero explicarle el día de hoy en la doctrina Elim es un panorama general, un macrobosquejo de la escatología. ¿Ya me repusieron los 5 del micrófono? Amén. Un panorama general de la escatología, pero específicamente hoy quiero hablar de la escatología de la esposa de Cristo, porque poco se habla de eso y eso es algo que nos ha distinguido a nosotros en Ministerio Selim. Lo primero que le quiero decir es, no me paro aquí como un erudito en el tema, soy una persona que me gusta estudiar, pero todavía tengo muchas cosas que aprender. Por favor, no nos vea como eruditos, somos hombres como usted, como cualquier otra persona. Amén. El único que tiene toda la verdad es el Espíritu Santo, y el único que tiene potestad para mover los tiempos o las sazones, el cronos y el kairos, es el Padre. Lo dijo mi Señor Jesús en Hechos 1, 6 y 7. La operación salvación viene del corazón del Padre y es operada por Cristo y el Espíritu Santo. Pero en ese viaje, Cristo encuentra a todos los gentiles, a la gentilidad, de entre los gentiles, porque los de la ley le pertenecen al Padre. Hay toda la evidencia en el Antiguo Testamento que Israel es como una esposa para el Padre, pero el Hijo también está buscando esposa, y lo dice el libro de Efesios, y esa esposa tiene que salir de la iglesia, pero tiene características especiales. La operación boda es diferente, porque si un rey de la tierra llamado Asuero fue capaz de destituir a una reina rebelde llamada Basti y examinar a todas las futuras o a las candidatas para ser reinas, cuánto más el Cristo de la gloria, que no es cualquier hombre, sino que es el Rey de reyes y el Señor de señores, y que se va a casar, no se va a casar con cualquiera. Se tiene que casar con una que dé la talla, con una que dé la estatura, con una que dé la medida. Entonces, aquí tengo un panorama que fui a imprimir ayer a las 3 de la mañana al Lumen, porque esquemas hay muchos en el IM, muchísimos. Si juntáramos todos, hermanos, no cabría, porque son muchos temas entrelazados, y coincido con hermano Natán, porque hacíamos sobremesa, que hay doctrinas que son muy complejas, y lo primero que le quiero decir es que nosotros creemos que la doctrina Elim es profunda, porque es revelada por el Espíritu, pero no se puede imponer, y seguramente va a haber cosas que a usted le choquen, y qué bueno que va a haber tiempo de preguntas, y de todos modos yo le pongo en la mesa que estoy abierto si usted tuviera una duda extra que no pudiéramos nosotros tocar en el tiempo de la conferencia o del panel de preguntas. Con todo gusto estoy abierto para poder mostrar, porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Esto no es mío, esto yo no me metí en ayuno 40 días al estilo Gille Ávila y lo saqué. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, de hombres que han venido detrás de nosotros y han sembrado esta doctrina. ¿Por qué predico Elim? Porque es lo que conozco, porque ahí me llevó el Señor, porque aunque no nací ahí, cada duda que yo tuve acerca de la escatología, porque al igual que mis hermanos conferencistas, en un plano de honestidad, cuando recibes por primera vez una doctrina escatológica, hay muchos huecos, ninguna cuadra. Pero el Señor, que es bueno, nos manda su Espíritu, porque además
está profetizado en Daniel que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar. Y si la ciencia va a aumentar en el plano natural, en el plano humano, ¿cuánto más va a aumentar la revelación en el plano espiritual? ¿Para quién? Para los que aman al Señor. Y el apóstol Pablo tiene muchos títulos, muchos de ellos los tuvo por basura, pero hay uno que me gusta y dice: para los que amamos su venida. Entonces la doctrina Elim es para todo aquel que ama la venida. Yo quiero empezar diciendo que todo, desde Génesis hasta la cruz, todo es una sombra. Desde Génesis hasta la cruz, todo lo que está escrito ahí es una sombra que nos ayuda a nosotros a entender la escatología o los acontecimientos del último tiempo. Quiero entrar básicamente a los periodos que nosotros entendemos por la palabra. En Mateo 24:8 se habla de un principio de dolores o una pretribulación. Empezando desde el verso 4 diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y presenta ahí una serie de características que son las que estamos viviendo ahora. Solo eso es el principio de dolores o pretribulación. Pero aquí lo que trataba de plasmar con la intensidad del color que va subiendo es que las cosas se están poniendo más caliente, porque lo que aquí se estaba viviendo en este tiempo se ha multiplicado. Los falsos maestros, las falsas doctrinas, la nación contra nación y el reino contra el reino, todo eso se ha multiplicado. Quiere decir que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Y yo pongo aquí una sombra gris con Apocalipsis 12:2, porque este principio de dolores que está viviendo no el mundo nada más, principalmente la iglesia, porque el Señor se lo está diciendo a sus discípulos. Ese principio de dolores está llegando a su fin porque una mujer no está eternamente embarazada y con dolores de parto. ¿Se imagina una mujer con dolores eternos de parto? ¿Quién se casaría? ¿Quién tendría hijos? Hay específicamente un periodo de gestación, se desarrolla el embarazo, pero para las 36, 37, 38 semanas comienzan los dolores de parto. Y primero comienzan como espasmos, con un intervalo de tiempo, pero conforme va avanzando, cada vez son más intensos. ¿Sí? ¿Cuántas hermanas dan testimonio de eso? Son tremendos. Hasta que llega el momento en el que ya está todo listo y tiene que venir el alumbramiento. Para nosotros, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo donde la mujer de Apocalipsis 2 dice que es una mujer que está encinta, y claramente dice el verso 2 que está gimiendo o está clamando con dolores de alumbramiento. Hay una angustia por el alumbramiento. Aquí lo puse: clamor con dolores de parto, angustia de alumbramiento. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en la iglesia. Todo lo que nosotros vemos en internet, lo que llega a nuestros oídos, todo lo que se hace viral, los líderes que caen, los líderes que se levantan, la apostasía, los errores de doctrina, los falsos maestros, todo eso es un grito del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que pronto algo va a suceder. Algo bueno tiene que salir de todo eso, porque todos estamos de acuerdo que no todos somos falsos maestros. Quizás no tenemos toda la doctrina, pero no todos somos falsos maestros. Hay bases. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de angustia en el alumbramiento, y para nosotros la escatología, que es el inminente regreso de Cristo, hemos agregado que es por mí, el inminente regreso de Cristo por mí, porque no podemos olvidar que no solamente que Cristo viene a consumar los últimos tiempos, o a consumar todas las cosas, a tomar toda la autoridad y todo el poder sobre la creación, pero principalmente hay una promesa: voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que nuestro destino final no es la tierra. Y cuando yo veo eso y me ubico en el tiempo y tengo discernimiento, entonces me dejo de preocupar si la tierra se va a deshacer, el polo norte, si se van a invertir los polos, si el Nibiru va a caer en la tierra, en el mar, y lo va a terminar y va a haber un maremoto. Amado hermano, ¿a nosotros eso qué? Si tenemos promesa de estar allá arriba en el cielo con Cristo. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted es iglesia de Cristo, le deberá de preocupar más cómo va a presentarse a ese día, cómo va a usted estar listo ese día, como leímos en Primera de Juan, para que cuando Él se manifieste no salgamos avergonzados. La primera figura, quiero tomar Daniel 12:10, si alguien lo puede leer, habla de tres grupos, habla de tres
tipos de personas, unos que van a ser purificados, unos que van a ser emblanquecidos y otros que van a ser limpios. Estos tres grupos, cada uno de ellos tiene características específicas, y a los que les gusta el griego y el hebreo pueden ir ahí a las palabras originales, se van a dar cuenta que aunque algunas traducciones invierten los conceptos, cada uno de ellos tiene personalidad propia. Quiero empezar hablando de la escatología con la iglesia de hoy, o los salvos de la gracia. Y nosotros lo vemos en Apocalipsis 12, 1 y 2, interpretamos que esa señal en el cielo, que es una mujer vestida de sol, con la luna en sus pies y con 2 estrellas en la cabeza, son los salvos de toda la tierra. Ahí están los salvos patriarcales, los salvos de la ley, pero específicamente la mujer vestida de sol son todos los salvos de la gracia, de mi Señor Jesús hasta el último gentil que tenga que entrar. No sabemos cuál es, solo el Señor tiene esa cuenta, pero si alguien sabe quién es el último que se va a salvar, es el Padre, porque Él tiene la potestad. Eso a nosotros no nos corresponde. Ahora, dentro de la iglesia vemos 3 grupos, y la figura que ocupamos es como el de una cosecha. En una cosecha hay frutos de primicia, son los frutos que maduran primero, son los frutos que salen de lo común, del ordinario, y maduran antes de tiempo. El segundo grupo es el grueso de la cosecha. Podemos decir que la primicia anda entre un 10%, si bien nos va, porque no toda la cosecha madura antes de tiempo. Por eso no toda la cosecha es primicia. El resto, digamos un 80%, es la cosecha. Esos son los que nosotros marcamos como emblanquecidos. Y el tercer grupo es el rebusco. Es aquel que va a ir a ser levantado porque se cayó a la tierra, porque se olvidó, porque no se recogió en el canasto, y al final va a tener que ser limpio para poder entrar. ¿Por qué dividimos así la iglesia de hoy? Porque cuando nosotros hacemos esta separación, comienza a tomar coherencia los acontecimientos acerca del arrebatamiento, acerca de la tribulación, de la gran tribulación. Y esto es lo que a mí me ha dado sentido de por qué muchos dicen, ¿sí pasa o no pasa la tribulación? Entonces lo que hoy propongo, o lo que la doctrina Elim propone, es que hay unos que no pasan y hay otros que sí pasan. No estamos peleados, simplemente que nosotros entendemos que la operación amor o operación galardón, que no tiene nada que ver con la salvación, dice Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No está hablando de salvación, está hablando de galardón. Y el galardonamiento es algo muy diferente a la salvación, porque la salvación es un regalo, no es un premio. Nadie aquí recibió la salvación por premio, lo recibió como un regalo, como una gracia, un don de Dios. Pero el galardonamiento sí requiere de esfuerzo. El galardonamiento sí requiere de consagración. El galardonamiento es para aquel que se está guardando y que está buscando al Señor con todo su corazón, que se está dejando cambiar por el Señor, que está dando frutos de arrepentimiento y que está creciendo, va de gloria en gloria, o como la senda del justo que va en aumento hasta que la luz del día es perfecto. ¿Cómo podemos ver esto nosotros? Pues yo puse aquí Apocalipsis 2, 1 al 3, 22, que son las 7 iglesias, o los 7 mensajes a las iglesias del Apocalipsis. Todas ellas son llamadas a una atención de parte del Señor Jesús, y a todas ellas se les dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esos mensajes no son para el mundo, esos mensajes son para la iglesia. Lo que a mí me da a entender que dentro de la iglesia hay un grupo que en el último tiempo va a escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra de Dios y la revelación que va a venir en el último tiempo, y va a vencer porque va a lograr entregar y rendir las áreas de su vida que antes no había podido entregar o rendir, con un solo objetivo: prepararse para ver al Cristo de la gloria. Esos son los que van a ser galardonados. Amado hermano, discúlpeme, pero yo no creo que aquel que visitó la iglesia una vez al año y el 24 de diciembre para comer pavo durante 15 años, ese va a estar sentado a la par de Cristo en calidad de esposa. No se puede, porque ni usted lo permitiría. Y usted es hombre y Él es el Cristo de la gloria. Lo que me hace a mí ver que los galardonamientos son muchos dentro de la escala o de la lista de galardonamientos para la iglesia, son muchos.
Y el casarse con Cristo no viene en el paquete de salvación. El casarse con Cristo es el premio más alto de los galardonamientos. Es para los vencedores. Si usted me dice que aquel, bueno, mejor no lo digo. El buen ladrón, si es que hay buenos ladrones, el buen ladrón que murió junto a Jesús obtuvo el plan salvación. Le dijeron: hoy estás conmigo en el paraíso, pero no le dieron promesa de boda. Son dos cosas diferentes. Cuando establecemos esto y entendemos que el plan salvación es uno y que el plan boda es otro, nos cambia automáticamente el chip de la escatología. Y entendemos que lo más importante no es cuándo se van a cumplir las cosas que están en la potestad del Padre, sino cómo debo de estar viviendo como iglesia. ¿A qué grupo quiero pertenecer? ¿Quiero pertenecer a la primicia? Entonces este tiempo es para que purifiquen mi alma. Por eso cada creyente que entra en este tiempo a la iglesia y abraza el evangelio con fe y se dedica a poner por obra las enseñanzas de Cristo, no le va bien, hermano, le va mal. Si usted llegó al evangelio y todo le va bien, vamos a revisar dónde se convirtió, en qué concierto se convirtió. ¿Por qué es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos? Todo está escrito, porque el camino ancho lleva a la perdición, pero el camino angosto lleva a la salvación. Quiere decir que el caminar de la iglesia es estrechez. ¿No acaso eso es el hijo varón que está a punto de salir de la mujer? Se está estrechando. Es bien bonito salir, usted ni se acuerda, ni yo me acuerdo, pero será bonito salir por el canal del parto, hermano. Lo más fácil es la cesárea. Señor, hazme una cesárea, quítame todas las pruebas, hazme una cesárea. Y dice el Señor: no, tienes que nacer por parto natural, porque hay que nacer de agua y del Espíritu. Tienes que pasar por ahí. Les dije que no era conferencista, les dije que era pastor. Ahora, la primicia, la mujer es toda la iglesia, los salvos de la gracia, pero dice que la mujer está encinta y en sus entrañas lleva un hijo varón y está ya gimiendo con dolores de parto por la angustia de su alumbramiento. Quiere decir que lo primero que va a salir de la iglesia es el hijo varón, son las primicias. Esas primicias para nosotros son las que van a experimentar la manifestación o la venida secreta de Cristo Jesús. Nosotros le llamamos parusía. A esa parusía es la manifestación personal de Jesús a mi vida. No es para todos. ¿En qué se basa, pastor? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta ahí nos podríamos nosotros sentar, agarrar el griego y decir que esa palabra no es parusía, pero claramente la palabra ahí dice manifestación personal o advenimiento personal, cara a cara con Jesús. Pero vaya al verso 22 y la pregunta que hace Judas, no el Iscariote. ¿Quién es Judas, no el Iscariote? ¿Qué se dice de él? No se dice mucho, solo ese versículo. Pero ese versículo a mí me da la entrada para entender, porque le dice: ¿y cómo es esto que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Quiere decir que en ese momento Judas, mire, calladito, pero entendió algo. Hay una manifestación primera a los suyos. La figura de esto es Hechos 1:3, cuando el Señor Jesús resucitado no se manifestó a todo el mundo. Hermano, qué fácil hubiera sido para nosotros que Jesús hubiera dado testimonio público que ya había resucitado, que se hubiera parado con Herodes, que se hubiera parado con todos los del Sanedrín y hubiera dicho: miren, tóquenme, yo soy. ¿Tendríamos los problemas que tenemos ahora? ¿Tendríamos la cantidad de religiones que tenemos ahora? ¿Tendríamos la cantidad de ateos que tenemos ahora? No, sería muy fácil que él se hubiera presentado ante todo el mundo y hubiera hecho, si hacía milagros siendo el verbo hecho carne, a bajo nivel como hombre, ¿qué podría hacer ya exaltado como Jesucristo, el Hijo de Dios? Podía hacer grandes cosas.
y sobre todo en algo tan trascendental como es la resurrección, hubiera sido un golpe contundente. Se hubiera convertido todo el planeta, hermano. Bueno, menos la cizaña, porque esa no se convierte, y la cizaña la siembra el enemigo. Pero tendríamos menos problemas para predicar, porque habría todas las evidencias. Pero ¿por qué no se manifestó a todo el mundo? ¿Por qué solo a unos cuantos? ¿A cuántos? Primero a mujeres, luego a los 12, incluido Tomás, después a los de Maús. Ahí están las parucías, ahí están las manifestaciones del Señor. Y al final en el libro de los Hechos nos narra y dice que cerca de 500 fueron los que tuvieron testimonio. Esa manifestación del Jesús resucitado no fue pública, fue secreta. Pero eso fue lo que les dio el valor a ellos para ir al Coliseo, para arder en llamas, para ser echado a los leones y de todo modo decir, pues mátame, pero lo que yo vi fue real. Dime hereje, dime loco, dime trastocado de la cabeza, pero yo lo vi, yo lo toqué, yo comí con él. Y si usted va ahí a Hechos 1:3 en la Biblia de las Américas con letras bastardillas, dice que estuvo 40 días con pruebas indubitables. Las letras bastardillas dice comiendo o durmiendo con ellos. Lo que significa es que esos 500 no solamente lo vieron como que, ay Pedro, mira, soñé al Señor que venía con una túnica roja. No, él se sentó, comió, compartió los alimentos, los animó, se dejó tocar por ellos. ¿Quién les podía quitar esa fe? Nadie. De la misma manera, los que hoy son primicia, los que son parte de ese hijo varón, que están consagrándose, que están siendo estrechados porque están a punto de manifestarse, de salir de entre la iglesia, porque lamento decirle que la mujer embarazada es una, pero el hijo varón es otro. Usted ve un solo cuerpo, pero hay dos vidas ahí. De la misma manera que hoy vemos a la iglesia, decimos que es un solo cuerpo, pero vemos vidas diferentes. Vemos a unos que se están consagrando y vemos a otros que se están rezagando, otros que están acostados a todo dar con una Coca-Cola en la playa, diciendo, qué rico está este sol. Ahora, la primicia 14:4, el hijo varón, este es el grupo que para nosotros va a tener primero una parucía. ¿Por qué una parucía? Porque hay algo dentro de nosotros que todavía nos impide poder estar en el cielo. Primero, la carne. Nuestra carne tiene corrupción, tenemos sangre y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Pero el alma es más tremenda. Toda la batalla que hoy está viviendo el cristiano no es por su espíritu, porque su espíritu ya es de Dios. Según Efesios 1, ya fuimos sellados y recibimos esa herencia por el espíritu. Mi espíritu ya es 100% de Dios, pero mi alma no es 100% de Dios, porque todavía hay malos pensamientos, porque todavía tengo que limpiarme de impureza, porque todavía tengo malas relaciones con los hermanos, porque todavía tengo muchas áreas que tengo que rendir delante del Señor. Ese es el tema de la primicia que tiene que ser purificada. Y si esa primicia se está purificando, al tener parucía, lo que va a hacer mi Señor Jesús de tener ese contacto directo conmigo es que me va a sacar la concupiscencia, la presencia del pecado dentro de mí. ¿Qué es lo que me está estorbando para que yo pueda entender más acerca de Dios? Una vez que estoy sin concupiscencia, me sacan la fiera que yo puse aquí, porque en su alma hay una fiera, o bueno, un gatito pues, pero en su alma hay algo ahí, un felino. Mi alma se vuelve 100% de Dios. Entonces, en este cuerpo, al tener un alma 100% de Dios sin la presencia del pecado, entonces quedo en estado exaltado. Todavía no he sido transformado, pero estoy en un estado exaltado. Y eso tiene sus características. ¿Qué hago? Pues en figura o en sombra, 40 días estamos ayudando todavía en la tierra, pero exaltados, a aquellos que van a tener el conocimiento. ¿Me quedan 10 minutos? Muy bien. Voy a quedar ayudando, auxiliando al segundo y al tercer grupo de la iglesia que sí va a pasar la tribulación. Aquí tengo una cosecha A, B y C. Esto lo voy a dejar aquí, me lo voy a llevar porque hay que hacerle algunas modificaciones, pero si usted quiere tomar fotografía para después estudiarlo, aquí está toda la información. Esta cosecha B es la que nosotros proponemos que pasa la tribulación.
Según Zacarías 13, 8 y 9, si usted lo lee, dice que se tomarán 2 partes de la tierra, serán levantadas, pero una será arrojada a la tierra nuevamente para ser purificada. Ahí estamos hablando que esta cosecha tiene tres grupos. Según Apocalipsis 12:6, hay una mujer después de que da luz que va al desierto para ser sustentada. La cosecha es la que es sustentada. Hay otros a los que se les da el poder, según Apocalipsis 13:7, se le da poder al dragón para perseguirlo y a algunos los logra matar. Ellos van a morir en la tribulación. ¿Por qué? Porque no quisieron morir aquí a su carne, porque no quisieron consagrarse aquí. Vea qué tremendo, qué hermoso es Dios, que nos permite a nosotros ahora poder consagrarnos voluntariamente y por amor. Pero el que no lo quiere aprovechar hoy con anestesia, va a ir a la tribulación sin anestesia. Así de fácil. El que no quiere consagrarse hoy a hacer las cosas por amor, pues va a ir a la tribulación por un poquito. ¿Entendí? Son 10 minutos. ¿Sí me escuchan? Para ver. No van a responder sus hermanos. Cosecha A, B y C, cada uno tiene una parucía diferente. La provincia tiene parucía de Jesús como el amado, como el esposo. Pero las diferentes cosechas, unos lo van a ver como rey, otros como señor y otros como ladrón. Y ahí están todos los versículos bíblicos. Es la misma iglesia, pero no dio la misma talla o la misma medida. Teniendo oportunidad, no alcanzó el mismo nivel. Y entonces aquí comienza para mí la coherencia entre si pasa o no pasa la iglesia, la tribulación. Yo me pregunto, aquel que se consagró, que amó al Señor, que estuvo buscando, amando su venida, ¿lo dejarán pasar por la tribulación? Eso solo lo sabe el Señor. Pero si es su esposa, no hay promesa de que nadie puede hacernos daño. No dice el mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia: yo te libraré de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces sí hay indicio de que hay un grupo de la iglesia que va a escapar o va a ser tenido por digno, según el galardonamiento, la estatura que alcanzó, de no pasar por esas tribulaciones. Después tenemos el grupo del rebusco. Ellos son los que recibieron a Cristo en una campaña, pero nunca se discipularon. Esos son los que conocieron del Señor, fueron un par de veces a la iglesia, pero realmente nunca desarrollaron su vida espiritual. ¿Qué va a pasar con ellos? Según lo que nosotros enseñamos, es que el rebusco va a pasar muerto por la tribulación y la gran tribulación, y se va a levantar hasta el final mezclado con todos los muertos. Va a pasar al trono blanco, la última revisión del libro. Se abre el libro de la vida. Si halló ahí uno, bueno, pásale. ¿Qué hacías aquí tú? Sacúdanlo, límpienlo, porque este no debería de estar aquí, pero este tiene salvación. Por eso le digo, plan salvación es una cosa, va a ser salvo como por fuego, pero no se va a sentar a la diestra de Cristo. Bueno, tenemos la parucía, arrebatamiento en las nubes, hay una transformación. Después viene la preparación de la esposa en figura de Esther, 12 meses preparándose, Esther 2:12, y Apocalipsis 19:7 dice que la esposa se le concedió porque se preparó. Entonces entendemos que hay una preparación, porque con esta carne no podemos estar listos, tiene que haber una preparación previa. Vienen las bodas del Cordero, y en las bodas del Cordero hay varios participantes. Una va a ser la esposa de Cristo y otros van a ser los invitados. ¿De dónde sale la esposa de Cristo? Sale de las primicias que tuvieron parucía, que se consagraron por amor y se fueron a preparar para las bodas del Cordero, mientras de la cosecha fueron a terminar de santificarse a la tribulación con un poquito de fuego. Pero el Señor después las toma y son invitados a las bodas. Ahí está el pasaje. Mientras las bodas están arriba, aquí está la gran tribulación. En la tribulación nosotros decimos que es la ira del diablo en contra de la iglesia que se queda, que una vez que es tomado el hijo varón o la primicia ya no es iglesia, le llamamos reino. Cosecha y rebusco solamente es reino. Después viene la ira de Dios contra el mundo en la gran tribulación. Los periodos usted los conoce: Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 13:5, habla de 1260 días o de 42 meses, o los 7 años, 3 años y medio en cada uno, para la última semana de Daniel. Y al final
La epifanía. Entonces sí viene la manifestación visible. Nuevamente Juan 14:22. ¿Qué es esto que te vas a manifestar a nosotros? Manifestación secreta y no al mundo. Epifanía. Termino diciendo, la segunda venida de Jesucristo es un proceso. La primera venida de Cristo fue un proceso, no fue un acto. Fue anunciado su alumbramiento, fue cuidada su gestación, nació, fue niño, se presentó en el templo, después creció y a los 30 años cumplidos comenzó su ministerio. ¿Cuánto duró la primera venida de Cristo? 33 años y medio más o menos. La segunda venida no es un acto, es un proceso. Es un proceso que empieza con las parusías, las manifestaciones personales de Jesús a los que se consagran, y termina con la epifanía, la manifestación visible donde todo ojo le verá. Y aquí están los versículos. El milenio, Apocalipsis 20 del 1 al 6. Nosotros creemos que el milenio son 1000 años, son literales. Y como el tiempo no me ayudó mucho, solo quiero decirle, sea usted amilenialista, premilenialista o americanista, que el Señor lo reprenda. Conságrese, conságrese, conságrese. Yo no quiero ir al cielo por las calles de oro y las coronas. Algo fue sembrado en mí. Quiero ser esposa de Cristo. Y eso no viene del paquete salvación. Eso es del paquete galardón, del paquete boda. Si una moabita como Ruth pudo entrar, si una Rebeca sin conocer al marido pudo entrar, usted y yo podemos entrar si nos consagramos. Esa es la esencia de la escatología Elim. Los tiempos ahí están, los eventos. Podemos a lo mejor pelearnos en el micro, no, es que esto no va acá, esto va acá. Pero hoy lo que más importante yo quería mostrar es lo que a nosotros le da coherencia, si pasa o no pasa, que creemos que pasa, pero no toda la iglesia, solo un grupo. Es esta separación. En Daniel 12:10 viene claramente, en Apocalipsis 12, cada uno de estos grupos son los diferentes, tiene diferentes características, y yo creo que en el tiempo de preguntas vamos a poder ampliar un poco más sus dudas. ¿Me deja hacer una oración? Padre amado, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de compartir a grandes rasgos algo tan profundo, pero lo que nos importa, Señor, es el rema que viene de tu boca. Y ese llamado es que tú vienes no solamente por los salvos, sino que hay una oportunidad de que de entre los salvos salga tu esposa, y yo quiero ser esposa. Y para eso, Señor, entiendo el llamado de tu Espíritu, que es necesario que nos consagremos, que vivamos vidas, Señor, para ti en todo momento, que terminemos por entregar las áreas de nuestra alma, Señor, que nos siguen dando problema. Esto no es de ministerio, hermano, esto no es de pastorado. Usted podrá ser un apóstol o un profeta o un misionero, pero necesita consagrarse. Y el Señor, cuando venga, entonces nos va a dar un galardonamiento de acuerdo a la estatura, a la medida que hayamos tenido. Si usted se consagró y pasa la tribulación, gloria a Dios, porque no va a quedar solo, porque va a entrar como esos jóvenes amigos de Daniel al horno calentado 7 veces y no le va a hacer nada el fuego. Si usted se consagró y va al foso de los leones, tampoco se preocupe, no le va a pasar nada, porque Dios se va a encargar de cerrarle la boca a los leones. Pero conságrese. No puede haber escatología sino un llamado a la iglesia de hoy y decir: despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Gracias, hermanos.